Bueno, entonces el tema que revisaremos hoy es la enfermedad hemolítica perinatal. A modo de introducción, debemos saber que esta es una enfermedad fetal y neonatal, que es de carácter inmunológico y que va a estar producida por la inmunización materna a factores antigénicos de los glóbulos rojos fetales. En esta lo que ocurre es que la sobrevida del hematíe fetal como les decía, en esta lo que pasa es que la sobrevida del hematíe fetal y del recién nacido va a estar acortada porque hay una acción por parte de anticuerpos maternos que van a pasar a través de la placenta y que van a ser específicos contra antígenos de origen paterno presentes en las células rojas fetales y del recién nacido. Hablando un poco de la epidemiología, la incidencia de esta enfermedad en Estados Unidos es del 10.6 por 10.000 nacidos vivos, pero se ha visto una disminución por el uso de inmunoglobulina anti-D en el posparto y su uso en la semana 28 también ha logrado reducir la tasa de inmunización al 1%. En cuanto a la incidencia de incompatibilidad RHD, de la que hablaremos un poco más adelante, va a variar en función de la raza y de la etnia, aproximadamente 15% de los blancos, 5 a 8% africanos y 1 a 2% asiáticos. Listo, entonces entrando en materia, son tres los sistemas antigénicos que nos pueden provocar esta patología. Uno va a ser el vinculado al grupo, que es el sistema ABO, este ocurre en el 20 al 25% y por lo general van a pasar inadvertidas sintomatológicamente. Otro es el vinculado al factor, que es el sistema RH, y por último están los sistemas de inmunización atípicos. Para este caso vamos a profundizar un poco en aquel que es vinculado al factor, que es el sistema RH, ya que este es el más frecuente, de mayor gravedad, y va a ser el principal responsable de esta patología. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de incompatibilidad RH? Como sabemos, los glóbulos rojos expresan en su membrana diferentes tipos de antígenos. Uno de estos es el antígeno D, también conocido como factor RH o factor Rhesus. ¿Y qué es el RH? Es una proteína integral que se va a expresar en los glóbulos rojos alrededor de la sexta semana de gestación y va a tener más de 48 antígenos, pero de todos ellos los más frecuentes van a ser el D, el C, el E, y la herencia de estos, a su vez, va a estar determinada por un complejo de dos genes. Uno es el gen RHD, que codifica la proteína transportadora de antígeno D, y el otro es el gen RHC, que va a codificar la proteína transportadora de antígeno C o E. Y el principal anticuerpo que vamos a encontrar implicado en la mayoría de los casos de esta enfermedad va a ser el anti-D. Entonces, ¿qué ocurre? Que si una persona, pues para nuestro caso concreto, una mujer, se dice que tiene un RH negativo, quiere decir que no tiene el antígeno D expresado en su membrana. Si ella queda embarazada y el progenitor es un RH positivo, es decir, que sí expresa este antígeno en la membrana de sus glóbulos rojos, su hijo puede heredar este grupo del padre y acá tendríamos una incompatibilidad sanguínea de RH, porque la madre, recordemos, viene en RH negativo y el feto sería positivo. Entendiendo este concepto, pasaríamos a hablar de lo que es la isoinmunización RH. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el primer embarazo de esta mujer de la que estamos hablando, ya hay una incompatibilidad de RH que acabo de explicar. Una vez se da el parto, ocurre lo que se conoce como una sensibilización al RH. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre del feto va a hacer contacto con la sangre de la madre y el sistema inmune de ella lo va a reconocer el antígeno D como algo extraño, entonces va a empezar a producir anticuerpos anti-D. Pero como este feto ya pasó a través del canal del parto, ya empezó su vida extrauterina, en él no vamos a ver ningún efecto. El problema va a estar del segundo embarazo en adelante, porque si el feto hereda de nuevo un RH positivo, ella ya está sensibilizada, ahora tiene anticuerpos de tipo IgG y esta inmunoglobulina es capaz de atravesar la barrera placentaria, ingresar y unirse a los glóbulos rojos del feto para destruirlos. Entonces, en resumen, para que la enfermedad se produzca necesitamos cuatro cosas importantes. Una es la incompatibilidad del grupo sanguíneo materno-fetal, la otra es la aloinmunización materna específica contra un determinado antígeno fetal. La tercera va a ser el paso de estos anticuerpos maternos al organismo fetal. Y por último, una serie de acciones derivadas de esa unión de los anticuerpos maternos sobre los hematíes fetales. Es importante mencionar que de 1 al 10% de las madres RH negativo que se sensibilizan luego de su primer embarazo, 30% luego del segundo y 50% con posterioridad al tercero. Y el riesgo de sensibilización posaborto se calcula que es alrededor del 2% y del 4 al 5% después de un aborto provocado. En cuanto a la etiología, pues la inmunización siempre se va a producir por un episodio de sensibilización previa. Entonces, ¿qué nos puede generar esto? Una hemorragia fetomaterna,
transfusiones de sangre y hemoderivados, intercambio de agujas o productos contaminados por sangre y trasplantes de órganos. A su vez, existen pues otra serie de factores que nos van a incrementar el riesgo de que esto suceda y estos van a ser mencionados más adelante en el desarrollo de la charla. Entonces, bueno, para continuar, como ya les comentaba, pues lo que sucede acá es, como ya lo comentaba mi compañera, el feto que pues obviamente es RH positivo, como la madre pues tiene RH negativo, obviamente eso va a desarrollar pues que la madre produzca anticuerpos que van a reaccionar contra lo que es el feto o ya sea pues el recién nacido. En este caso hay que saber que pues los tipos de anticuerpos más frecuentes son los del tipo IgG, los cuales pues tienen la capacidad de cruzar lo que es la barrera placentaria y se incorporan a lo que es la circulación fetal. Una vez que ellos se incorporan a esta circulación fetal, se va a formar lo que es un complejo antígeno-anticuerpo, en donde pues los eritrocitos RH positivo del feto van a tender a destruirse y esa destrucción es lo que va a hacer pues la aloinmunización. Esa aloinmunización pues se va a desencadenar en lo que es una anemia hemolítica. Como ya lo decía la compañera, pues el más frecuente es el tipo D y ocurre más que todo cuando pasa de la placenta un porcentaje de sangre, o perdón, una cantidad de sangre de 0,5 a 1,5 mililitros. Una vez que esto pasa, pues esto va a desarrollar la enfermedad pues en el feto pues, o en el recién nacido. También hay que tener en cuenta que en la primera gestación no es que esto sea muy común, hay aproximadamente un porcentaje que se desarrolle del 0,4 al 2%, pero pues cuando ya la madre está sensibilizada, en el próximo embarazo o segundas gestaciones, va a tener un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. También pues hay otros factores que influyen en esto, como por ejemplo son las transfusiones sanguíneas, adicciones a drogas, parenterales, entre otras. Hay que tener en cuenta, pues bueno, y eso lo voy a comentar posteriormente, que los hematíes que son destruidos se acumulan en el sistema de retículo endotelial y eso va a desencadenar en lo que es la enfermedad hemolítica fetal. Como sabemos, vamos a desarrollar una anemia y producto de esa anemia se va a producir una hiperbilirrubinemia. Como sabemos, la bilirrubina es el producto del metabolismo de la hemoglobina y pues se van a elevar los niveles de bilirrubina y eso va a causar que el feto desarrolle complicaciones derivadas de esto. Siguiente. Aquí pues explica de mejor manera lo que ya les estaba comentando. Aquí lo que vamos a ver es que se va a producir lo que es la isoinmunización materno-fetal, en donde pues se van a producir anticuerpos anti-D, en donde pues si es el primer embarazo, los IgM son los más frecuentes. Los IgM tienen la particularidad de que no cruzan la barrera placentaria porque pues son globulinas muy grandes y al ser muy grandes pues no van a tener la capacidad de cruzar y por ende no van a sensibilizar a la madre. Y pues en el caso de que sea un segundo embarazo, pues se va a producir lo que es la IgG, la cual sí va a cruzar la barrera placentaria y va a causar la reacción del complejo antígeno-anticuerpo y por ende lo que es la hemólisis. También hay que tener en cuenta que esa hemólisis va a producir lo que ya les comentaba, que es la hiperbilirrubinemia indirecta, la cual va a progresar a una anemia hemolítica. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Es que como se produce un aumento, una destrucción de los glóbulos rojos, un aumento de la bilirrubina, eso va a causar, digamos, un defecto en la oxigenación del feto inicialmente. ¿Por qué? Pues porque la hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Y eso se va a ver representado pues, en defectos en el desarrollo fetal. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. También va a pasar otra cosa muy importante en donde se va a estimular lo que es la hiperplasia eritroide a nivel de lo que es la médula ósea fetal. Esto va a hacer que órganos que no están relacionados con la producción de eritrocitos o no tanto como la médula, como por ejemplo es el vaso y el hígado, van a aumentar su capacidad de producir más glóbulos rojos y en últimas esto va a desarrollar lo que es la hipertensión portal, en donde pues se va a ver afectada la función hepática y al verse afectada la función hepática esto va a desarrollar que se produzcan menos proteínas. Al haber menos proteínas va a aumentar la presión hidrostática, va a disminuir la presión coroidosmótica y esto va a hacer que se produzca un edema generalizado a nivel fetal. Entonces, pues eso se va a traducir en enfermedades como insuficiencia cardíaca, como derrame pleural, como derrame pericárdico. En últimas, lo que va a desarrollar el feto es anasarca. También está muy relacionado, pues, porque como no está llegando suficiente oxígeno a los tejidos, al no llegar suficiente oxígeno, los tejidos van a incrementar la permeabilidad capilar, lo cual va a favorecer mucho más el cuadro y va a desarrollar, digamos, de manera más grave la enfermedad. Siguiente.
tenemos los factores que incrementan el riesgo de la inmunización, donde pues tenemos lo que es la placenta previa, un ablucio de placenta, antecedentes de cesárea en la paciente, también alumbramiento manual, antecedentes de aborto, embarazos ectópicos, trauma abdominal y procedimientos invasivos para hacer diagnósticos prenatales. Siguiente. En cuanto a las características clínicas, los dos aspectos más importantes son la ictericia y la anemia. Inicialmente la ictericia tenemos que saber que los recién nacidos no desarrollan ictericia al nacer o en muy poco porcentaje desarrollan ictericia al nacer, porque pues por lo general el hígado materno tiene la capacidad de aclarar esa bilirrubina que ellos producen. Por lo general en este cuadro específico la ictericia suele aparecer las 24 horas y se mantiene pues en un máximo nivel en el tercer a cuarto día. ¿Y por qué va a suceder esto? Porque, como sabemos, el recién nacido no tiene la capacidad de excretar una carga tan excesiva de bilirrubina. ¿Por qué? Pues porque hay defectos en donde el hígado, como es inmaduro, no va a tener la capacidad de transportar la bilirrubina indirecta hacia los sitios donde se va a metabolizar. Entonces, por esa razón, se va a aumentar en lo que es en los conductos biliares. Y también hay un defecto en la enzima o no está tan desarrollada como en los adultos, que es la UDP-glucuroniltransferasa, que es la enzima encargada de conjugar la bilirrubina con el ácido glucurónico para ser excretada. Como hay defecto de esta enzima, se va a acumular la bilirrubina y esto va a desarrollar posteriormente la enfermedad en el recién nacido. También hay otro aspecto muy importante que desarrollan los pacientes o los recién nacidos que tienen ictericia, y es que al haber niveles tan altos de bilirrubina, tenemos que saber que la bilirrubina indirecta es liposoluble y los tejidos nerviosos tienen un alto contenido lipídico. Al tener un alto contenido lipídico, va a tener la capacidad esta bilirrubina indirecta de cruzar ese tejido y de producir alteraciones en el feto, pues que van a ser visibles en el momento en que nosotros vayamos a hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son estas alteraciones? Puede producir lo que es letargo, puede producir hipertonicidad, también pues los niños que logran sobrevivir, porque pues esta es una entidad que donde los niños, un porcentaje de los niños no sobreviven, pero los que logran sobrevivir van a tener defectos en el desarrollo, como por ejemplo van a presentar letargo, van a presentar algún grado de parálisis cerebral o estrabismo, entre otras alteraciones. Siguiente. Otra entidad muy importante es la anemia, en donde pues el grado de anemia que va a desarrollar un feto va a depender básicamente de la capacidad que tenga la médula ósea de responder al proceso hemolítico. Entonces, si la médula ósea pues está en buenas condiciones y puede producir la cantidad necesaria de eritrocitos que se necesitan en comparación con lo que se está lisando, pues el feto no va a tener mayores alteraciones. El problema es cuando la médula ósea pues tiene una eritropoiesis insuficiente, porque en ese caso el feto va a presentar una mayor cantidad de bilirrubina y una condición que se llama el kernicterus, que es donde pues empiezan a aparecer alteraciones mentales producto del exceso de bilirrubina que hay. También hay otro factor muy importante que es la hidroxia fetal, la cual es una cantidad excesiva de líquido que se produce. Esto está relacionado pues con el tema de la nasarca, de la ascitis generalizada, del edema generalizado que produce el feto. Y esto se produce más que todo, la hidroxia fetal se produce en el útero de un 10 a un 12% antes de las 34 semanas. Luego pues de ese tiempo se produce pues el resto del porcentaje. También hay que tener en cuenta que cuando se producen hemólisis severa, como la primera lo comentaba, pues se va a producir una eritropoiesis extramedular. Entonces ahí empieza a trabajar lo que es el hígado, el riñón, las glándulas suprarrenales, y esto va a causar pues alguna alteración portal y eso va a originar pues hipertensión portal. Por esas razones que se va a interferir lo que es la función del hepatocito y eso va a causar la disminución de la albúmina y por tanto el edema generalizado. Siguiente. Tenemos pues otras características relacionadas con lo que es la clínica del feto pues a nivel postnatal, donde pues tenemos que va a desarrollar hepatoesplenomegalia. Esto es lógico pues porque va a haber un aumento del hígado en compensación a la hematopoiesis. También va a haber hipoxia porque pues como no está llegando oxígeno a los tejidos, pues obviamente eso va a afectar en el grado de oxigenación y también va a tener un papel muy importante en lo que es el crecimiento y desarrollo del feto, pues porque, como sabemos, muchas vías metabólicas se hacen con oxígeno. Entonces, al no haber este oxígeno, pues es muy difícil que el feto pues tenga un crecimiento y desarrollo óptimo.
Otro, pues, es la prematuridad, puede estar relacionado, pues, porque obviamente un feto que no tiene la cantidad suficiente de oxígeno no va a crecer en las mejores condiciones. Y otro factor muy importante son las petequias dispersas, que es muy poco común, pero cuando aparece se relaciona con un muy mal pronóstico. Siguiente. Buenas noches, ¿ahí me escuchan bien? Sí, 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 señor, se escucha. Listo, gracias. Bueno, continuando entonces para el diagnóstico, primeramente se va a realizar una correcta anamnesis, enfocándose en algunos factores de riesgo que ya mis compañeros han mencionado, en esos antecedentes maternos o los perinatales, pues para saber si ya hubo una sensibilización previa, si ya hubo su inmunización y demás cosas. Entonces tenemos que enfocarnos en preguntarle a la paciente el número de partos, el número de abortos, si ya vio esto, si ya pudo recibir profilaxis con glamaglobulina anti-D, mirar las transfusiones, también los antecedentes también perinatales en cuanto a si ha padecido hemólisis o ictericias neonatales, bueno, en general toda la anamnesis correcta. Siguiendo con la idea, entonces tenemos los estudios hematológicos. Podemos comenzar con el grupo y el factor, que es lo más importante, pues mirar tanto el de la paciente como de su pareja, pues para poder llegar a evaluar pues la serodiscordancia. Luego tenemos ya siguiente la CUMS indirecta, que como tal busca estos antígenos en la sangre materna, pues como es indirecta, lo busca de forma libre. Si es negativa, pues se puede llegar a hacer un control seriado, pues 4 semanas, cada 4 semanas hasta el parto. Y si es positivo, pues entonces se hacen otros estudios un poco más a fondo, entre cuales pues podemos mirar la cigosidad del esposo, que ya voy a hablar más adelante. Podemos mirar el dosaje de anticuerpos, o sea, se puede tipificar si es IgM o IgG, también conocer su titulación y su especificidad. En el caso si esos IgG pues pueden ser de tipo 1, tipo 3, que son pues los más dañinos y los más productores de hemólisis. Y también hay que tener en cuenta si el CUMS indirecto es positivo, hacer un control ecográfico pues para mirar los parámetros que mencionaba mi compañero Gustavo, que era el crecimiento fetal, y encontrar esos signos de la enfermedad pues, hemolítica perinatal. También hay que hacer el monitoreo fetal, pues, luego de las 28 semanas. Otra herramienta que tenemos es la ecografía, que cumple un doble rol, pues, tanto diagnóstico como terapéutico. A nivel diagnóstico, el primer signo que se presenta, pues, antes de la aparición de las anasarcas o el compromiso como tal fetal, es el engrosamiento placentario. Luego sí aparecen los demás signos, como decir la desproporción abdominocefálica, la ascitis, la hepatosplenomegalia, como mencionaba mi compañero, el aumento de la circulación abdominal fetal, el edema subcutáneo y pues por último también los derrames pericárdicos y también las hipertrofias cardíacas. Ya a nivel terapéutico, mediante esta misma ecografía, pues podemos llegar a realizar transfusiones intrauterinas o cordonocentesis, pues que ya más adelante también vamos a hablar en la terapia. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico como tal de la anemia fetal, existen dos estudios. Este primero, que es la espectrofotometría del líquido amniótico por amniocentesis, actualmente pues es muy poco utilizado, pero pues todas las bibliografías lo siguen mencionando. Es muy poco utilizado porque es un procedimiento bastante riesgoso, pues por lo que se debe utilizar pues, o bueno, se procede con la punción intrauterina o amniocentesis. Además, pues las desventajas de este es que solo sirve para diagnosticar las anemias de causa hemolítica, pero no para los otros tipos de anemia pues por otros orígenes. Este como tal lo que va a hacer es determinar la concentración de bilirrubina en el líquido amniótico, como lo mencionaba mi compañero, debido a esa hemólisis fetal pues, que se produce. Entonces se cuantifica por este aspecto de fotometría si el líquido amniótico tiene una bilirrubina por medio de la absorbencia por unas longitudes de onda específicas. Aproximadamente hablan de 450 micrómetros. Se va a expresar en densidades ópticas
y posteriormente se va a correlacionar con una tabla de la edad gestacional, como lo diseñó el autor Liley, como ven en la imagen de la izquierda. Entonces se ubica dependiendo de la edad gestacional según esa absorbencia. Entonces por encima de 400 micrómetros, entonces se clasifican en A, que pueden ser moderadas leves, en B, perdón, leves, y en C, que son severas, como vemos en la gráfica. Otro método que es el que se utiliza actualmente es la ultrasonografía por el Doppler. Tiene una sensibilidad del 100%, es el mejor pues, parámetro para el diagnóstico de una forma no invasiva, y lo que hace es medir el pic sistólico o la velocidad como tal sistólica de la arteria cerebral media. Este nos va a permitir muchas ventajas, entre las cuales, pues, uno, que no es una técnica invasiva, que se puede hacer por el Doppler. Dos, que puede diagnosticar anemias de diferentes orígenes y diferentes causas, no solo la hemolítica. Y tres, que puede medir la concentración de la hemoglobina fetal. Este pic sistólico de la arteria media tendrá como tal un punto de corte que es 1.5 múltiplos de la media. Ese es el punto importante que tenemos que tener en cuenta. Por encima de este punto de corte hay anemia, y cuando está pues por debajo son valores normales. Este estudio, esta ultrasonografía, pues puede iniciarse a partir de la semana 16 o 18 y puede repetirse pues cada 1 o 2 semanas. Dado que, siguiente por favor. Dado que este pic sistólico pues, va a variar según la gestacional, entonces aquí nos presentan pues, una tabla de los valores correspondientes de este pic sistólico pues, según la gestacional. Tenemos que tener en cuenta la media y calculamos más o menos 1.5 por encima. Si se pasa de este valor, pues tiene anemia, o bueno, se considera esta anemia, y si está por debajo, pues es normal. Aquí en la izquierda pues vemos la gráfica con los picos completos, y ahí pues se calcula si está por encima o por debajo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la cigosidad de pareja. Entonces, para entender esto, vemos que el 45% de las personas RH positivas se van a presentar de una forma homocigota, pues para este factor, o sea, con D de mayúscula, y el 55% pueden llegar a ser heterocigotas, o sea, de mayúscula y de minúscula. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Pues si sabemos que una mujer, claramente que es la que vamos a ver en el cuadro, que es de RH negativo, si se cruza con un hombre de RH positivo, que es homocigoto, pues para esta característica, va a tener en su primera generación filial un 100% de hijos con RH positivo, heterocigotos. Esto me va a generar cero discordancia, porque el hijo va a ser positivo y la mamá es negativa. En el debido caso que la mujer RH negativa se cruce con un hombre RH positivo, pero que es de carácter heterocigoto, no homocigoto, vamos a tener que en esa generación filial va a haber un 50% de hijos que van a tener RH positivo heterocigotos, que van a tener la cero discordancia y pues la posible isomunización, o bueno, si no se trata. Y también otro 50% va a tener RH negativo, pues el cual no va a tener ningún factor de riesgo, porque pues no va a generar estos anticuerpos. Este esquema pues obedece lo que son las leyes de Mendel, y pues aquí abajo vemos los cruces. Siguiente, por favor. Ya pues de forma resumen, tenemos este algoritmo en el cual pues tenemos el primer control del embarazo, tipificamos el grupo y el RH, y también podemos hacer el test de Coombs. Entonces, si el RH es negativo, se hace el test de Coombs. Si es negativo este test, se hace un manejo habitual porque no hay riesgo. Si el test de Coombs es positivo, se solicita anticuerpos irregulares o pruebas un poco más específicas. En estos anticuerpos, cuando hay riesgo de esta enfermedad hemolítica perinatal, pues se hace un control pues mediante el estudio que les mencionaba, que era el pic sistólico de la arteria cerebral media, desde la semana 16-18, aproximadamente cada 2 semanas. Y dependiendo pues de la media, que es de 1.5, se puede llegar a tratar, o si no se hace un seguimiento continuo.
Si llegado el caso, pues estos anticuerpos no hay riesgo, pues se hace un manejo habitual, y si el grupo RH da negativo, pues también se hace un manejo normal del embarazo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora hablaremos sobre la gravedad de la enfermedad. A grosso modo, pues como ya lo ha hablado Gustavo en la fisiopatología y Paola también, la gravedad de la enfermedad va a depender de la IgG y de otros dos factores que ya se los voy a hablar a continuación. Pero a grosso modo, entonces, ¿por qué la gravedad va a depender en uno de esos factores del IgG? Porque la IgG, como ya lo han hablado, es la que atraviesa fácilmente la barrera placentaria hacia la circulación fetal. Y esto hace que se pueda fijar a los sitios antigénicos del glóbulo rojo que están presentes tempranamente, como lo es más o menos a la 6ª semana de gestación, produciendo así lo que ya hemos mencionado, una hemólisis en forma extravascular, principalmente en el vaso. La eritropoyesis fetal ocurre inicialmente, y esto es importante, en el hígado y en el vaso, y ya después se va a desplazar esta eritropoyesis a lo que es la médula, más o menos en el 6º mes de gestación. ¿Qué pasa? Si en este punto ocurre una anemia, sea por pérdida o por hemólisis, la eritropoyesis va a seguir siendo extramedular, va a continuar siendo en hígado y en vaso debido a la estimulación por el aumento de la secreción de eritropoyina. Entonces, se va a mantener y se va a hacer muy intensa esta eritropoyesis extramedular, y esto va a producir en el producto una hepatomegalia y una esplenomegalia. Entonces, con el esfuerzo de compensación que tiene que hacer este producto, que muchas veces y en la mayoría suele ser incompleto, van a aparecer glóbulos rojos inmaduros, a los que se les llaman eritroblastos, y a esto un autor, que no me acuerdo bien el nombre, a esto lo denominó eritroblastosis fetalis. Siguiente, por favor. Entonces, de los ítems que le hablaba, la gravedad de la enfermedad va a depender primero de la cuantía de IgG, que es en sí la que está pasando fácilmente la barrera placentaria. Como segundo ítem va a depender la gravedad de la afinidad de esta por el antígeno presente en el glóbulo rojo fetal. Y por último, algo importante, y es de la habilidad que desarrolla el feto para pues poder compensar esta anemia sin desarrollar hidrops fetal, que es una de las complicaciones más temidas, que ya vamos a hablar más adelante, de la enfermedad hemolítica perinatal. Siguiente, por favor. Bueno, se han desarrollado una clasificación de la gravedad referente a esta enfermedad, y encontramos que se puede clasificar en 3. Hablamos de un grado de severidad leve, cuando pues la mayoría de estos recién nacidos son sanos y, según la literatura, no requieren tratamiento especial antenatal ni postnatal, sobreviven en aproximadamente un 100%, nacen con niveles de hemoglobina mayores a 12 gramos sobre decilitros y pues no desciende a menos de 11 gramos sobre decilitros, y la bilirrubina no aumenta en el periodo neonatal a más de 20 gramos sobre decilitro. Entonces, por ahí bien. Además de eso, también se le agrega dentro de las clasificaciones, como lo vemos en la tabla de arriba, los estudios de los que nos hablaba Juan Camilo, lo que es la espectrofotometría, que pues aquí le llamaremos esquema de Liley, y también lo que es el Doppler Peak sistólico. Entonces, en este caso, cuando hablamos de una severidad leve, el esquema de Liley va a estar en una zona A baja. Ya les mostraré un esquema más adelante de manera general, y el Doppler Peak sistólico, como Juan Camilo lo decía, hay un corte desde 1.5 o mayor o igual a 1.5, ya pues tenemos que estar alertas, ¿no? Pero si ya hablamos de una enfermedad de tipo gravedad leve, vamos a encontrarnos con un Doppler Peak sistólico de la arteria cerebral media, que, como lo decía Juan Camilo, es la velocidad de flujo sanguíneo fetal en la arteria cerebral media, va a tener de 1.29 a 1.25 valores múltiplos de la media. Cuando ya hablamos de un grado de severidad moderada, entonces esto se presenta en aproximadamente un 25 a un 30% de los recién nacidos afectados que nacen con esta condición. Generalmente nacen en buenas condiciones y con hemoglobina de cordón mayor a 9 gramos sobre decilitros. Algo importante, y es que cuando hablamos de grado de severidad moderado,
estos recién nacidos no tienen hidros fetal en su mayoría, pero como consecuencia de la intensa hemólisis a la que se han sometido y de su capacidad hepática por tratar pues de desarrollar como tal una compensación, entonces lo que sí se ve en ellos es que desarrollan algo llamado kernicterus, que pues en otra diapositiva también lo vamos como a desarrollar un poquito más, pero más que todo el kernicterus es como un tipo de daño cerebral que puede presentarse debido a los altos niveles de bilirrubina, como ya lo hablaba Gustavo también al principio, en la sangre del bebé, que en muchos casos esto puede llevar hasta una parálisis cerebral y pérdida auditiva. Entonces, el problema que vemos en la enfermedad moderada es que estos pacientes pueden desarrollar kernicterus. Cuando ya hablamos de un tipo de clasificación severo, entonces decimos que es en alrededor del 25% de los casos, que estos, a diferencia de la moderada, cuando hablamos de la moderada, en la severa sí desarrollan hidrops fetal, el producto, y sin tratamiento, si no se da un tratamiento en este tipo de gravedad, la condición tiende a ser mortal en aproximadamente el 100% de cada uno de los productos. La patogénesis como tal del hidrops fetal, aunque ya lo vamos a hablar más adelante, pero sí se asemeja por un cuadro de anemia severa con un hematocrito menor del 15%, en donde la función hepática solamente está dedicada a eritropoyesis por la hemólisis que se está produciendo. Y estos productos también desarrollan lo que es hipertensión portal e insuficiencia cardíaca, como también lo hablaba al principio Gustavo. Siguiente, por favor. Sí, ajá, ahí. Bueno, este es una tabla, pero se las traía como manera general en donde hablan sobre el esquema de Liley, en donde si es zona A baja, zona media o zona alta, se puede desarrollar una conducta, pero a manera general dentro de la clasificación de la gravedad nos importa es en qué zona está, para saber si se habla de una anemia leve, si hablamos de una anemia moderada o severa. Ya sabemos entonces que la baja es anemia leve, la media anemia moderada y la alta severa. Pero sí, este cuadro es importante para saber cómo qué conducta se puede llegar a tomar. Siguiente, por favor. Bueno, esto es lo que les hablaba del kernicterus, que se presenta más que todo en la gravedad moderada, en el grado de severidad moderada, perdón, y esto se desarrolla porque en el feto los productos de la destrucción de los eritrocitos atraviesan la placenta y son metabolizados por la madre. Pero ¿qué sucede? Con la hemólisis se va a empezar a desarrollar hemoglobina libre, y esta a su vez la globina va a separar la hemoglobina y se separa y se libera, perdón, lo que es el pigmento hemo, que esto es neurotóxico. Y entonces el hemo lo que va a hacer es metabolizar e incrementar los niveles de bilirrubina indirecta, que también a su vez es neurotóxico, desarrollando en el producto pues una lesión encefálica causada por depósitos de bilirrubina no conjugada, y que a su vez, como ya les había mencionado anteriormente, pueden desarrollar parálisis cerebral. Siguiente. Bueno, ya entrándonos entonces al tratamiento, existen procedimientos invasivos. Dentro de los procedimientos invasivos encontramos la transfusión fetal intrauterina, que no es sino proporcionar sangre a un feto RH positivo cuando los glóbulos rojos fetales están siendo pues destruidos por los anticuerpos RH de la madre. Como tal, las indicaciones de este tratamiento están indicadas en fetos RH positivos severamente afectados desde la 24 semana. También es indicado cuando existe que es grupo cero negativo, es decir, que no tiene marcadores A ni B. También una indicación de este tratamiento es cuando se encuentra el hematocrito inicial fetal inferior a 30%, y como tal lo que se estima a través de este tratamiento es llevar el hematocrito mínimo a un 40%. Este tratamiento se repite cada 10 días o más hasta lograr pues la madurez fetal, aproximadamente en las 32 a las 34 semanas. ¿Cómo se calcula qué cantidad de volumen de glóbulos rojos se van a transfundir? A través de esta fórmula, que es edad gestacional menos 20 por 10. A través de esa fórmula entonces se puede calcular el volumen. Esta transfusión fetal intrauterina se realiza a través de lo que es la vena umbilical en la placenta. Siguiente, por favor.
Bueno, Juan Camilo mencionaba también algo sobre la cordocentesis, pero como tratamiento, que también es un procedimiento invasivo. Como tal, la cordocentesis es una muestra de sangre que se obtiene del cordón umbilical mediante, como lo vemos en la imagen a la derecha, una guía ultrasonográfica que permite el acceso directo a la circulación fetal para obtener estos datos importantes como por ejemplo el hematocrito fetal, para obtener datos de CUMS directo, también para datos como por ejemplo el tipo de sangre fetal, entre otros datos. Entonces, desde que se inició la parte de la cordocentesis, surgió una idea de reponer volúmenes de sangre a través de esta vía a lo que se le llamó transfusión intravascular. Y a esto viene el tratamiento o procedimiento invasivo para tratamiento de esta enfermedad. Entonces, con el uso de la cordocentesis se conoce mejor. Primero, pues el cuadro de la anemia fetal, a saber con exactitud los valores pues hematológicos fetales y así poder saber qué déficit se debe reponer directamente en la circulación del feto. Entonces, como tal, se transfundiría la sangre necesaria para corregir el hematocrito fetal a niveles de 40 o 50. Está indicado a partir de las 18 semanas, canalizando la vena umbilical, también en fetos que hayan desarrollado la complicación que les he mencionado, los hidrops fetal. También se encuentra indicado en dado caso de que se esté hablando de una anemia fetal moderada o muy grave, está indicado hasta las 35.6 semanas y también cuando se encuentra un pic sistólico de la arteria cerebral media mayor, que es el corte, ya lo habíamos hablado, de 1.5. Siguiente, por favor. Bueno, todo esto de los tratamientos anteriormente y las complicaciones y demás se puede actuar para evitar esa catástrofe que se produce en esta enfermedad. Entonces, la profilaxis que se debe realizar y es lo que recomienda con inmunoglobulina anti-D, que como mecanismo de acción lo que hace es bloquear o hace un bloqueo antigénico por inhibición competitiva. La dosis de la cual se habla y se encuentra en la literatura es de 300 microgramos, que aproximadamente estos 300 microgramos lo que hacen es bloquear de 25 a 30 cc de sangre RH positiva en las primeras 72 horas. ¿Qué sucede? Cuando se habla de un embarazo múltiple, cuando hay hemorragias masivas mayores a 50 cc, esta dosis de 300 microgramos se debe duplicar. Aproximadamente hablan de que se debe administrar 20 microgramos de gamma globulina anti-D por mililitro de hemorragia fetomaterna que se haya presentado. Lo que hablan en la profilaxis es que en la semana 28 de gestación se aplica una dosis de 300 microgramos de inmunoglobulina anti-D a todas las gestantes que sean RH negativas, independientemente si el RH de la pareja, del padre. Siguiente, por favor. Las indicaciones para esta profilaxis es si se tuvo un hijo con un RH positivo o con CUMS indirecta negativa entre las primeras 72 horas del parto, si el esposo es RH positivo, ya lo mencioné anteriormente, se administra a las 28 y luego se repite dentro de las 72 horas al nacimiento, si tiene aborto o amenaza de aborto, un embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica, si tuvo una hemorragia a la segunda mitad del embarazo, también si se ha sometido a procedimientos invasivos como biopsia corial, amniocentesis, cordocentesis anteriormente hablada, cerclaje o alguno de estos procedimientos es indicativo de la profilaxis. Siguiente, por favor. Bueno, la complicación más temida de esta enfermedad son los hidrops fetal por anemia moderada severa. Siguiente. Encontramos riesgos obstétricos y entre estos se asocia, por ejemplo, a polidramnios, incrementa riesgos de partos distóxicos y aumenta el índice de cesáreas. ¿Qué es el hidrops fetal o la hidropepsia fetal? Es una enfermedad fetal grave y muchas veces de difícil diagnóstico y manejo, que se define normalmente por una acumulación excesiva de líquido fetal en los compartimientos extravasculares fetal, que esto a su vez se va a manifestar, como ya lo vamos a ver en una figura, que es edemas, derrames pleurales y pericárdico y ascitis. Bueno, siguiente para dar a conocer los riesgos. Siguiente, por favor. Los riesgos perinatales, entonces, se asocia a mayor morbilidad perinatal, a prematurez fetal, a anemia, insuficiencia cardíaca, a llevar al feto a una anasarca completa hasta su muerte. También, además de eso,
ya lo comenté anteriormente, debido a la hiperbilirrubinemia, lleva a, cuando hablamos de un grado de severidad moderada, a un kernicterus. Siguiente, por favor. Entonces, en esta imagen es lo que vemos, el hidróxido fetal es una acumulación excesiva de líquido fetal en donde puede llevar a edemas, derrames pleurales y ascitis. Siguiente, por favor. Entonces, este es un flujograma de tratamiento ya por último, en donde esto todo se puede evitar a través de una buena anamnesis y un buen control desde el primer control prenatal. Entonces, se hace su respectiva anamnesis y demás, como lo hablaba Juan Camilo, pero iniciemos teniendo en cuenta el RH. Entonces, si hablamos de un RH positivo, bueno, no hay problema, pero si hablamos de un RH negativo, entonces si el CUMS indirecto es negativo, se repite lo que es el control a la semana 20, 24, 28, 32 y 36, pero importante aplicar pues su inmunoglobulina anti antes de las 28, a las 28 semanas y ya antes de las 72 semanas, 72 horas del nacimiento. Cuando ya hablamos de un CUMS indirecto positivo, entonces aquí tenemos dos opciones. Si hablamos de un CUMS que dé menor de 1/16, que es el punto de corte, o un ELAT menor a 0.8, que ahí en el cuadro de abajo nos explican el ELAT, que lo que hacen en general es cuantificar los anticuerpos en miligramos por mililitro y determinar la gravedad de su inmunización. Entonces, en este caso, si tenemos un ELAT menor a 0.8, decimos que es leve, por lo que se sigue el flujograma hacia donde si tuviese CUMS indirecto negativo. Pero si tenemos un CUMS indirecto positivo con CUMS mayor a 1/16 y un ELAT mayor a 0.8, que está clasificado entre un ELAT moderado o grave, entonces allí sí podemos pensar en que hay una isoinmunización grave y se realizan todas las pruebas de afección fetal para determinar la gravedad que pues anteriormente las mencionó Camilo. Siguiente, por favor. Bueno, a los expositores felicitarlos, muy buena exposición, estuvo muy bien preparado el tema. Obviamente tienen pues 5 en la nota que pase apreciativa. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas al grupo, no van a contestar los expositores, ¿listo? Son muy sencillas y es como las ideas más, las principales de la exposición. Entonces, Norberto, que está conectado, ¿cómo se hace el seguimiento de la paciente que tiene tipo de sangre negativo en el control prenatal? ¿Cada cuánto se hace? Según lo que dijo su compañero. ¿Me escuchan? ¿Me repite, doctor, por favor? ¿Que cómo se hace el seguimiento de las pacientes con tipo de sangre RH negativo en el control prenatal? Según lo que expuso su primer compañero. Sangre de la paciente y después se le pide que se hace CUMS. ¿Cada cuánto se le pide el CUMS? Bueno, entonces el compañero que expuso esa parte, dígale cada cuánto y cómo se hace el seguimiento. Creo que no le quedó claro. Bueno, entonces dentro del flujograma de tratamiento, como lo hablábamos en el control prenatal, cuando ya sabemos que es RH negativo, se realiza el CUMS indirecto y se repite en el control de las semanas 20, 24, 28, 32 y 36. Exacto, cada 4 semanas, ¿listo? Y si lo quieren tomar guía colombiana, cada trimestre, ¿listo? Pero si quieren ser acuciosos y pedir los 4 semanas, no tienen por qué glosarlo, no tienen por qué decirle nada, porque es lo que dice la guía internacional. Guía colombiana cada trimestre por lo menos, un CUMS, ¿listo? Bueno, otra pregunta para Rosana. ¿Rosana expuso o no, cierto? No, no, señor. Bueno, Rosana, ¿qué es el kernicter? ¿Aló, me escuchan? Sí. Doctor, no recuerdo. Bueno, su compañera, la que expuso el kernicter, nos va a decir que... Bueno, el kernicterus es una lesión encefálica que se produce por la hiperbilirrubinemia que se genera en los ganglios basales. Entonces, esto lleva pues a una parálisis cerebral. Listo. Perfecto.
Vamos a ver, ¿quién más? Otra preguntita. No respondió ninguna, ¿no? Bueno, Juan Camilo Rodríguez. Él expuso. ¿A qué semana está indicado aplicar la inmunoglobulina anti-D? Doctor, ¿Él expuso? Sí, Sí, doctor. señor. Ah, bueno, entonces, Carla Dayana, ¿a qué edad gestacional está indicada la inmunoglobulina anti-D? 28 semanas. A las 28 semanas, sí, señorita. Muy bien. María Camila Jacome, la última pregunta del grupo. Van una de tres. Gol estándar para la valoración de la anemia fetal. Tuvimos 3 diapositivas de ese gol estándar. Sí, señor, el pic, Sí, el pic sistólico ¿Sí de la velocidad. ¿Aló? El pic sistólico de velocidad de la dime. arteria cerebral media. Listo. ¿Y con qué examen mides ese pic sistólico? ¿Cómo se llama el examen? El examen para medir el pic sistólico con Doppler, ¿no? ¿Aló? Sí, sí. Exactamente, el Doppler retroplacentario. ¿Viste? Cosas importantes que tienen que saber y que les quede esta exposición. Valoración de pacientes con tipo de sangre negativos con Kunz indirecto, ¿listo? Kunz indirecto negativo, le ponen inmunoglobulina anti-D, semana 28. Kunz indirecto negativo, miran, depende de las diluciones, 1 en 16 o mayor a 1 en 16, si le inician esquema anti-D o le inician otro tipo de tratamiento con exámenes para descartar anemia fetal. Bueno, ustedes como médicos generales es lo que van a hacer. Bueno, semana 28, inmunoglobulina anti-D para todos los pacientes. Si necesitan valoración de anemia fetal, Doppler fetoplacentario, remisión a ginecología. Y ya, importante eso. Bueno, muy buena exposición de verdad para sus compañeros. Y nada, a todos les fue muy bien. Pongan cuidado a las exposiciones, que mire que de cuatro preguntas solo respondieron 2. Y era lo más básico lo que pregunté. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo tema. Bueno, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.